Álvaro es, como decimos, guionista, productor, presentador, es un tío muy creativo, es bastante bueno, de aquí lo recomendamos su seguimiento. En Twitter se hace llamar Don Bilima. Esta tarde presenta un libro en Sevilla y a mí me gustaría preguntarte, porque hay un apartado del libro que en este programa de deportes tiene toda la cabida del mundo. Hay algo que me da mucho coraje y es ver un cartel en una plazoleta que ponga prohibido jugar a la pelota. Eso me da un coraje porque nosotros sí hemos jugado a la pelota y tú hablas mucho de eso en el libro. Sí, en el libro hay un capítulo que es el primero, además, que se llama La plazoleta, una grande y libre, en el que yo desarrollo toda una teoría de lo que era el fútbol plazoleta. A mí me ha dado mucho coraje que se haya colado como federado ante el fútbol 7 que el fútbol plazoleta. Yo creo que el fútbol plazoleta podía ser incluso deporte olímpico. Era un deporte que cada vez se practica menos, no porque haya menos afición, sino porque hay menos plazoleta. Ahora los niños viven en urbanizaciones que tienen todas pistas de fútbol, pistas de fútbol 7 y tal, pero antes tú te tenías que buscar la vida y hacer portería de árbol a árbol, parar el juego si venía una señora cruzando la plazoleta cargada de bolsa de la compra, si daban el escaparate no era fuera. Entonces el fútbol plazoleta es una disciplina que ha forjado grandes futbolistas. Yo siempre lo he pensado. Yo tenía un amigo en la plazoleta que se llamaba Chiqui, que Chiqui era capaz de regatearse a los del equipo contrario, a los del propio equipo, porque acuérdate que tampoco se respetaba mucho. Si el tío que llevaba la pelota era de tu equipo no la pasaba, también se la quitaba. Pues se regateaba a los del equipo contrario, a los del equipo propio, a los viejos que estaban sentados en el banco, a todo el mundo. Digo, ríete tú de Messi. Era una disciplina preciosa. Y además, fíjate una cosa, David, que el fútbol plazoleta tiene una condición indispensable, que había que tener pelota para jugar. Y muchas veces la pelota la tenía uno que no bajaba a la plazoleta, entonces había que llamar porterillo y pedirle a la madre que tirara el balón por el balcón. Espérate. Tengo aquí el libro delante. El libro se hace llamar Zafarrancho Vilima. Se presenta esta tarde a las 8 en el Café de la Prensa, en Triana, en la calle Betis. Y estaremos allí, por supuesto, a acompañar a Álvaro lo que haga falta. Y nos parece... Primero, este hombre escribe muy bien. Pero cuando uno va leyendo el libro... se va viendo a él mismo, por ejemplo, con esa escena que acaba de dibujarnos, esa escena en la que el que tenía el balón, ¿qué marca de balón es el Azteca, ¿no? El Adidas Azteca. El Adidas Azteca, el que era el oficial del Mundial en México 86. Eso era una cosa espectacular. A ver, música de literatura. Vamos a leer parte de esta obra que hoy saldrá, mañana estarán todas las librerías de España, pero queremos precisamente reflejar ese capítulo de la plazoleta. Dice... Había juegos colectivos como el fútbol. Para esto era primordial estar en posesión de un balón, preferiblemente de reglamento. Si no se disponía de uno, siempre se podía recurrir al chiquillo que lo tenía, que normalmente no bajaba a jugar porque estaba estudiando. Por eso él tenía el balón de reglamento, por haber sacado buenas notas. Pero he aquí la paradoja, que por ser un estudiante brillante los Reyes Magos le habían obsequiado con una Adidas Azteca, que luego disfrutábamos los malos estudiantes que no sacábamos los libros de la cartera. Porque los estudiantes de antes no llevábamos mochilas al colegio, sino carteras, pero ya escribiré de eso más adelante. El operativo para conseguir la ansiada pelota era el siguiente. Alguno de nosotros, el que presumiéramos que podía despertar alguna simpatía en el propietario del esférico, por no haberle propinado colleja o mote con mala leche, llamaba al porterillo de su domicilio. Descolgaba siempre la madre y el solicitante, demostrando un falso interés porque el chiquillo bajara a disfrutar de una tarde de balonazos a escaparates y viejos con navaja en su bolsillo, preguntaba si podía bajar su hijo. La madre, que siempre contestaba con desgana, seguramente porque la llamada la había hecho separarse del televisor donde doña Adelaida comentaba un nuevo capítulo de su telenovela predilecta, decía con voz áspera y tono displicente que su hijo no iba a bajar. Andresito tiene un control mañana y no va a bajar. En ese momento se dibujaba una gran sonrisa en la cara del enviado, porque lo que buscaba no era que bajara Andresito, al que por cierto todos tenían manía. No obstante, hacía una nueva intentona para no denotar que le daba igual que bajara o no, ya que el objetivo era otro. Venga, señora, déjelo aunque sea un ratito, que estamos aquí todos amigos. Nuevamente la señora, y con cada vez más ganas de terminar la conversación, declinaba por boca de su hijo la invitación. ¡No! Que además cuando termine de estudiar tiene que acompañar a su padre a ver a la abuela. Entonces sí. Entonces era el momento sin tapujos, sin medias tintas, sin preámbulos, sin paños calientes de decirle lo siguiente.
Bueno, ¿nos puede usted echar la pelota por lo menos? Como si se tratara de un mal menor, de una concesión que ya no se podía negar. En ese instante se producía un terrible silencio que no duraba más de un par de segundos, pero se hacían eternos. Los más valientes alzaban la mirada como queriendo influir en el ánimo de la señora que habitaba en su quinto piso. Los más cobardes hundían sus ojos en el suelo de albero y cemento mientras cruzaban los dedos. Los que tenían más confianza los unos con los otros se abrazaban como el que espera la benevolencia de un magistrado, hasta que se escuchaba por el porterillo: un momento, ve a buscarlo, que creo que lo tiene debajo de la cama. Se empezaban a esbozar las primeras sonrisas entre los futuros contendientes de la partida. Los que miraban hacia arriba, los más atrevidos, celebraban ya la primera victoria de la tarde. Los más apocados no querían alzar las campanas al vuelo. Podría ocurrir que la señora no encontrara la pelota, o peor aún, que en el camino hacia el cuarto de su hijo se hubiera arrepentido, o el colmo de las desdichas, que su madre fuera al cuarto de Andresito con toda su voluntad de prestarnos el balón, pero que su hijo, haciendo valer su condición de buen estudiante y persona coherente, le dijera a su madre que naranja de la China. Lo que estaban abrazados, seguían abrazados como si lo hicieran por otro motivo. Como digo, no habían pasado más de 2 segundos, que parecían eternos como un día de levante en Tarifa, cuando la señora volvía a comunicarse por el porterillo para espetar: os echo el balón. ¡Oh, os echo el balón! Qué bien lo cuenta, pero es que no... A ver, Álvaro, escribe muy bien, ¿eh? ¿No, Sojana? Es que hemos estado, todos hemos pasado por ese momento en el que le pedimos prestado el balón a la madre de algún amigo o no amigo para que nos diera a jugar la pelota, porque la pelota, en este caso una Adidas Azteca, eso era tener la Play 5. Eso era un regalo de los dioses. Mira, yo te pongo un ejemplo, David. Mi hijo tiene como 4 o 5 balones de reglamento. Pero que antes había, de cada 10 niños, uno tenía un balón de reglamento. Entonces, era como el maná que esperábamos que cayera desde los cielos para poder echar una tarde de fútbol en la que lo pasábamos estupendamente, ¿no? Uh-huh. Y tengo que decir que te agradezco el halago de que, pero leído por ti, esto adquiere como otra dimensión, me ha gustado mucho, ¿eh? No, por mí, yo soy el que peor leo. A ver, ¿puede venir alguien a leerlo bien? Ahora no hay... Cualquiera de los míos de aquí lee muchísimo mejor, pero te agradezco el halago, compañero. A ver, el libro te lo bebes en muy poco tiempo. Y queríamos reflejarlo aquí en el programa de deportes, porque también haces alusión, por ejemplo, al deporte plazoleta, pero haces alusión al fútbol pasillo. Fútbol pasillo. Fútbol pasillo es la modalidad, era como el futbito de ahora, ¿no? El fútbol pasillo era, pues cuando había madres sobreprotectoras que no dejaban que los niños bajaran a la plazoleta, váyase que se hicieran una solladura en la rodilla y tal, pues era como el mal menor. El fútbol pasillo normalmente se jugaba con pelota de tenis. Y entonces ahí las porterías eran de puerta a puerta. Por ejemplo, pues desde la puerta del salón a la puerta del cuarto baño que estaba al final del corredor, ¿no? Sí. Y ahí... igual. Es que esto es en Sevilla, en Jerez, en Cádiz y en la Conchinchina, es que es igual. Claro. El fútbol pasillo además era bastante más salvaje, porque ahí había daños colaterales, ¿no? Sí, jarrones, cuadros, lámparas. Aunque he de decir que en el fútbol pasillo, y dada esa condición de que normalmente se jugaba con pelota de tenis, pues rara vez el balón cogía cierta altura. Pero claro, y además fútbol pasillo se jugaba en época de aburrimiento máximo, en verano, a la hora de la siesta, entonces sí. Era complicado de los vecinos, de tu padre que venía de la fábrica, el pobre reventado y quería el hombre descansar y de repente, ¡Pau, nació fuera, no! Ha dado un erquicio, esos postes. El erquicio, postes, eso es genial. Es que a ver, se llama Zafarrancho Vilima el libro. Estará a la venta en las librerías a partir de mañana, se presenta esta tarde, como decimos, en Sevilla, y es transportarnos. Los que tenemos más de 40, de verdad que es que nos hartamos de reír y también nos ponemos nostálgicos, porque se habla de la figura de la abuela, se habla de los primeros besos. Es un libro que se absorbe y que en cierta forma nos vemos representados todos los que tenemos ya una edad superior a los 40 años. Y los que sean más jovencitos pues van a alucinar con nuestras aventuras. Así que desde aquí queremos felicitarte por el gran trabajo y que nos encanta haber descubierto lo bien que escribes, querido. Pues muchísimas gracias. Yo espero que todos lo podáis disfrutar. Zafarrancho Vilima, el futuro era mejor antes. Sí, señor. Eso también forma parte de la nostalgia, el tener anhelos por encima de nuestras realidades. Un abrazo grande, grandísimo. Hasta la tarde. Un abrazo, David, gracias.